Hola, hoy quiero que hablemos un poco sobre álgebras de Heyting y álgebras de Boole y sus relaciones con las lógicas intuicionista y clásica, este, para que agarremos un poco la onda de cómo está esto de darle una semántica a la lógica proposicional, o bueno, a la lógica intuicionista, y dársela en el sentido de, pues, asociarle una estructura algebraica donde toma valores de verdad. Entonces, hemos estado hablando de, definimos álgebras de Boole ya trabajaron un poco con cómo se hacen las cuentas ahí y con algunas de sus propiedades, pero ahora quiero que veamos un vistazo un poco más a gran escala. Eh, entonces, lo primero que hicimos fue hablar de retículas, ¿no? Y vamos a poner una papota por aquí que representa todas nuestras retículas. Las retículas eran una estructura de orden, un orden parcial, donde cualesquiera dos elementos tenían supremo e ínfimo y usábamos estos simbolitos para representar al ínfimo y al supremo. Ahora de esas retículas, pues algunas de ellas, y digamos que es una papa así, resultan ser acotadas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que tienen un elemento máximo y un elemento mínimo. Y algunas de ellas son distributivas. Digamos, una papa por acá así, son distributivas. Las distributivas, pues lo que cumplen es que el ínfimo se distribuye en el supremo y el supremo en el ínfimo. Por ejemplo, A, I, B o C, pues es lo mismo que A y B o A y C. Por otro lado, y bueno, las acotadas no lo puse, pero tienen elementos 0 y 1, de tal forma que A y 0 es 0 y A o 1 es 1 para cualquiera elemento A en la retícula. Y pues esto nos dice que son el máximo y el mínimo, ¿no? Ahora, nosotros dentro de estas retículas distributivas y acotadas, definimos la papita de las álgebras de Boole. Y la característica que tenía que cumplir una retícula acotada y distributiva para hacer una álgebra de Boole era que tuviera complementos, ¿no? Entonces que pudiéramos definir al complemento de un elemento A. Y pues tal vez pasó un poco desapercibido, pero hablamos de unas estructuras un poco más generales que las álgebras de Boole, que también se quedan por aquí. Son una papa un poco así. Bueno, eso parecería que se sale, pero no se sale. Así. Que son las álgebras de Heyting. Entonces ahorita quiero que nos tomemos el tiempo para hablar con un poco más de detalle de cuál es la diferencia entre las álgebras de Heyting y las álgebras de Boole, para qué se usan y demás. Pero bueno, para hacer un breve repaso, pues las retículas, de nuevo, tenían dos operaciones, ínfimo y supremo. Este, y nosotros las describimos pues en el término de orden, ¿no? Eran eh, estructuras, órdenes parciales, donde cualesquiera dos elementos, su ínfimo y su supremo, pues también era un elemento, ¿no? Estaba bien definido el ínfimo y el supremo. También se puede definir en términos algebraicos, simplemente con una estructura donde estas dos operaciones son asociativas, son conmutativas y cumplen con las leyes de absorción. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Bueno, la asociatividad ya se la saben todos, es como en la suma. Es que si tienes, por ejemplo, A y B y C, pues esto debería ser igual a A y B y C.
Y lo mismo con la operación de supremo, ¿no? Solo voy a poner una de cada una, pero se va a valer para las dos operaciones. Entonces, si yo cambiara todos los ínfimos por supremos, se deberían valer las mismas cosas. Conmutativas también ya se las saben muy bien. Y es que A y B sea lo mismo que B y A. Y de nuevo lo mismo para el supremo. Y las leyes de absorción son que se cumple que A y B o A tiene que dar A. Y A o B y A también nos debería dar A. Entonces esto nos habla un poco de cómo es la interacción entre estas dos operaciones. Y si lo piensan en términos de ínfimos y supremos, pues tiene mucho sentido que el ínfimo de A y alguna otra cosa que como es un supremo tiene que ser más grande que A, pues el más chiquito entre A y algo más grande que A, pues es A. Y lo mismo en la segunda, en esta de aquí, pues el supremo de A con algo que, pues quién sabe qué es, pero tiene que ser más chiquito que A, pues el supremo de esas dos cosas debería ser A, ¿no? Entonces, algebraicamente, estas tres propiedades, estos tres axiomas, definen a las retículas, ¿no? Una retícula se puede ver como una estructura algebraica que tiene dos operaciones que cumplen estas tres cosas. Ahora, tenemos las retículas distributivas, que aparte de cumplir esas tres propiedades de arriba, deberían cumplir un axioma adicional, que es el axioma de distributividad. Y el axioma de distributividad lo que nos dice es, bueno, lo mismo que la distributividad que tenemos, por ejemplo, en los números reales, ¿no? Que si tenemos el ínfimo de A con un supremo, por ejemplo, A y B o C, pues esto nos debería dar exactamente lo mismo que hacer A y B o A y C. Es como el ínfimo se distribuye en el supremo de la misma forma que el producto se distribuye en la suma en los números reales, ¿no? Pero aquí, aparte de tener esa distributividad, tenemos la otra, eh, que es exactamente lo mismo, nada más volteando todos los simbolitos, ¿no? Resulta como detalle curioso que basta pedir una de las dos distributividades a una retícula para demostrar la otra, es decir, son equivalentes. Pero bueno, les pongo las dos para que no haya duda de que en una retícula distributiva se tienen que cumplir ambas, ¿no? Las dos distributividades. Y ahora, para hacer una retícula acotada, tenemos que se cumple, ahora vamos a tener que tiene elementos 1 y 0 y se cumple pues estas propiedades de que sean el máximo y el mínimo, es decir, que A y el 0 pues siempre nos da 0 para cualquier elemento A y que A o el 1 siempre nos dé el 1 para cualquier elemento A, ¿no? Entonces eso nos dice que el 1 y el 0 pues, son el máximo y el mínimo. Pero de nuevo, viéndolo como estructura algebraica, pues si se piden estas propiedades, ya tenemos automáticamente la misma estructura, ¿no? Lo podemos pensar algebraicamente o como estructura de orden, pero básicamente son las mismas propiedades. Entonces ya tenemos una retícula distributiva y acotada. Y entonces aquí viene la parte en la que empezamos ya a darles, a meter la palabra álgebra, a hablar de álgebras de Boole y álgebras de Heyting en este contexto, en el contexto de retículas distributivas y acotadas. Entonces, a pesar de que son más particulares, voy a empezar hablando de las álgebras de Boole, porque de alguna forma son con las que estamos más familiarizados, con las que tenemos una mejor intuición. Entonces vamos a hablar de álgebras de Boole.
Y bueno, las álgebras de Boole, pues de nuevo son retículas, distributivas y acotadas, ¿no? Pero aparte vamos a pedir algo más y es que tenga complementos. Con complementos. ¿Y eso qué significa? Pues que a cada elemento A podemos encontrar a su complemento, A complemento, y se cumplen dos axiomas. El primero es que A o no A, o bueno, A o el complemento de A, esto siempre tiene que ser 1, y el segundo es que A y el complemento de A tiene que ser 0. Y ya, una vez que se cumple eso, ya tenemos la estructura que entendemos o que conocemos como álgebra de Boole. Una álgebra de Boole es una retícula distributiva acotada que tiene complementos, que para cada elemento puede encontrar su complemento y que se cumpla esto. Aquí se pueden probar cosas, muchas propiedades que ustedes han estado demostrando varias ya. Por ejemplo, que el complemento del complemento es el mismo A y un montón de propiedades algebraicas, ¿no? Pero ahora, las álgebras de Boole son importantes en el contexto de la lógica clásica, porque podemos definir, cuando definimos las asignaciones de verdad y les pedimos que su contradominio sea un álgebra de Boole, pues pasan cosas muy bonitas. Nada más déjenme recordarles un par de definiciones. Dentro del álgebra de Boole, definimos que A implica B, o A flechita B, pues simplemente esto se define como el complemento de A o B. Y no sé si recuerdan, pero se define la coincidencia simétrica de A y B como A implica B y B implica A. Y la diferencia simétrica es simplemente el complemento de la coincidencia simétrica. Y creo que ya, esas son las cosas que me interesaba definir. Bueno, también se define la diferencia, pero esa en este momento no me importa. Y entonces ahora sí, regresando a las asignaciones de verdad, pues una asignación de verdad era una función b que iba del conjunto de letras proposicionales en un álgebra de Boole. En el conjunto subyacente a un álgebra de Boole, en este caso vamos a llamarle el conjunto A. Y de nuevo, ese conjunto A tiene una estructura de álgebra de Boole. Y entonces, la forma en la que definimos a las álgebras de Boole nos da esta relación súper bonita en la que, pues si nosotros sabemos que para alfa y beta son fórmulas bien formadas, y A y B son elementos del álgebra, y ya sabemos que a alfa, y les recuerdo que esta es la asignación extendida, a alfa le asigna el valor A, y a beta le asigna el valor B. Entonces, los valores de todas las operaciones lógicas que podemos hacer con alfa y beta quedan determinados por las operaciones en el álgebra de Boole. ¿A qué me refiero con esto? Pues a que el valor de la negación de alfa, pues simplemente va a ser el complemento de alfa. El valor de alfa y beta, pues va a ser el ínfimo de A y B. El valor de alfa o beta va a ser el valor del supremo de A y B. El valor de alfa implica beta va a ser simplemente A flechita B, que de nuevo es lo mismo que no A o B. Y el valor de alfa sí solo sí beta, pues va a ser la coincidencia simétrica de A y B. Y, por ejemplo, para los que están pensando, oye, pero ¿y la diferencia simétrica a poco no significa nada o no tiene ninguna relación con las operaciones lógicas? Bueno, se puede definir
eh, el operador O exclusivo, lo vamos a poner así, de alfa y beta, que simplemente pues su tabla de verdad eh, simplemente es así. Si este es verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, pues el O exclusivo es verdadero cuando alfa es verdadero o beta, o cuando beta es verdadero, pero no cuando los dos son verdaderos, ¿no? En ese sentido es un O exclusivo. Entonces, 0 aquí, uno aquí y uno acá. Y si se fijan, es como lo contrario del sí solo sí. Y pues si resulta que en ese caso, si habláramos del O exclusivo, pues su valor sería la diferencia simétrica de A y B. Y entonces, por eso hablábamos de asignarle una semántica eh, a la lógica proposicional mediante las álgebras de Boole. Porque las operaciones algebraicas en el álgebra de Boole corresponden un poco a la manipulación de los valores de verdad que surgen de las operaciones lógicas, ¿no? Entonces, las álgebras de Boole son el lugar perfecto para interpretar las fórmulas del lenguaje proposicional, porque justo tenemos todo lo que necesitamos para manejar las operaciones lógicas en términos algebraicos. Entonces, bueno, las álgebras de Boole, por eso son eh, el estándar de oro para trabajar con lógica clásica, porque todo funciona muy bonito. Pero bueno, si ya tenemos las álgebras de Boole y funcionan tan bien, uno dice, bueno, entonces, ¿para qué necesitamos las álgebras de Heyting, no? Y bueno, ¿qué son las álgebras de Heyting? Entonces, quiero que hablemos un poquito de eso. Entonces, las álgebras de Heyting, de nuevo van a ser y complementadas. Pero ahora, el objetivo de las álgebras de Heyting es un poco servir como semántica, pero ahora no para no para la lógica clásica, no para las fórmulas de la lógica clásica, sino para la lógica intuicionista. Entonces, si recuerdan al principio del curso, hablamos un poco de este pleito alrededor de los fundamentos de las matemáticas y una de las facciones que surgió fue la de los intuicionistas. Y ellos no, en vez de pensar que el problema era que a lo mejor teníamos que axiomatizar las matemáticas para evitar paradojas o algo así, ellos creían que había un problema fundamental con la forma en la que hacíamos matemáticas y con la forma en que pensábamos en matemáticas. En particular, lograron identificar muy precisamente dónde creían que estaba el problema. Y para ellos, el problema estaba con la ley del tercero excluido. Ley del tercero excluido. La ley del tercero excluido simplemente dice que, pues, si tenemos alfa, una fórmula bien formada, pues entonces alfa o no alfa es una tautología. Esto quiere decir que es algo que siempre es verdadero. Cuando yo digo, no sé, está lloviendo o no está lloviendo, pues siempre debería ser verdad, ¿no? Y la ley del tercer excluido es que no importa qué digas, eso o no eso, pues siempre va a ser verdadero y es un elemento fundamental de la lógica clásica. Sin embargo, los intuicionistas tenían problemas con esto, eh, en particular porque evitaba que todas las matemáticas fueran constructivas. Y para darles un ejemplo breve de esta idea, pues piensen que alfa fuera una fórmula que dice algo así como existe un X que tiene la propiedad P. Existe X tal que P de X. Pues en ese caso tendríamos que no alfa es algo así como para todo X, no es cierto que X tiene la propiedad P. Si no es cierto que existe alguien con la propiedad P, pues debe ser cierto que todos no tienen la propiedad P. Y entonces, pues,
imagínense que ustedes quieren probar, pues como un teorema, eh, precisamente alfa, ¿no? Es decir, que existe X que tiene la propiedad P. Ustedes quieren encontrar a un elemento X que cumpla la propiedad P. Pues una forma sería darlo así explícitamente, construirlo, que sería el método preferido para los intuicionistas. Sin embargo, alguien que trabaja con lógica clásica, en particular, pues los matemáticos muchas veces, lo que hacen es decir, bueno, no me voy a molestar encontrando un X que haga eso porque pues a lo mejor está muy complicado o a lo mejor no puedo, no sé cómo escribirlo exactamente, pero yo puedo demostrar de otra forma. Y la demostración iría algo así como, yo sé que alfa o no alfa es verdad. No, y esto lo pongo para que sea muy obvio cómo estamos usando la ley del tercer excluido. Y entonces, pues dice, bueno, vamos a suponer que no alfa es verdad. Y el matemático hace circo, maroma y teatro y llega a una contradicción. Obviamente la contradicción y cómo llega va a depender de exactamente cuál sea la propiedad P, pero de alguna forma logra llegar a una contradicción y dice, pero pues yo tengo que, entonces no alfa es falsa. Pero como ya sabíamos que alfa y no alfa es verdad, y no alfa es falsa, pues la única forma de que eso sea verdad es que, por lo tanto, alfa es verdad. Y en este caso yo demostré que existe un elemento X que tiene la propiedad P, y sin embargo en ningún momento yo tuve que encontrar, construir al elemento X que tiene esa propiedad P. Yo simplemente me apoyé en la ley del tercero excluido y llegué a una estupidez a partir de suponer no alfa y ya dije, bueno, entonces no hay opción por la ley del tercero excluido, alfa tiene que ser verdad, y por lo tanto, pues tiene que existir, es lógicamente necesario que exista ese elemento X con la propiedad P, a pesar de que yo no sé quién es ese elemento X. Bueno, los intuicionistas esto les carcomía por el interior y entonces querían prohibirlo. Dijeron, no, esto no se debería valer. En nuestra lógica esto no debería poder ocurrir, ¿no? Y entonces, eh, un señor, Heiting, que ya conocía el éxito que había tenido las álgebras de Boole, y cómo servían para darle una semántica a la lógica proposicional clásica, dijo, pues yo quiero hacer algo parecido, pero que funcione para la lógica intuicionista, donde no sea, verdad, esta horrible ley del tercero excluido. Porque, bueno, traduciendo esta ley del tercero excluido, si nos regresamos a la parte de álgebras de Boole, pues el hecho de que es justo esta propiedad de aquí, ¿no? Pedir que el supremo de A y su complemento sea 1, eso es básicamente decir, si 1 es todo lo que es verdadero y 0 es lo que es así falsísimo, pues al pedir que A o el complemento de A sea el máximo nivel de verdad posible, pues eso nos está capturando el principio del tercero excluido. Pero si se fijan, es algo que le pedimos para construir las álgebras de Boole, lo dimos como un axioma, como parte de la definición de álgebra de Boole. Entonces él dijo, bueno, yo debería poder definir una estructura parecida, pero donde me evite esos horrores, ¿no? Y a lo que se le ocurrió es, de nuevo, trabajar con una retícula distributiva complementada, acotada, pero ahora en vez de pedir que existieran complementos, solo pide que existan pseudo complementos. Es decir, que para cada A existiera su pseudo complemento y lo podemos denotar así como A a la P, P de pseudo complemento.
De tal forma que esta parte de aquí, que no pudieran ser verdad ambos al mismo tiempo, o que el ínfimo de A y su pseudocomplemento fuera cero, eso sí se queda igual, ¿no? Y eso también lo habíamos pedido aquí arriba en las álgebras de Boole. Era esta condición de abajo, ¿no? Entonces, eso se mantiene igual. Sin embargo, ya no vamos a pedir la otra condición de que era básicamente el principio del tercero excluido, sino simplemente vamos a pedir una condición un poco más débil, que es que si A y X es igual a cero, entonces eh, X tiene que ser menor o igual que a la P. Es decir, que el pseudocomplemento sea el máximo de todos los elementos que tienen esta propiedad de ser incompatibles con A o de hacer que al hacer el I de ambos nos diera cero, ¿no? Entonces, en vez de pedir la condición de arriba, pedimos las dos condiciones de arriba de álgebra de Boole. Pedimos la primera igual, pero la segunda es una cosa chistosona, pero que resulta que es exactamente un poco más débil que el principio del tercero excluido de la forma en la que querían los intuicionistas y captura perfecto la lógica intuicionista, ¿no? Entonces con los pseudocomplementos, pues de nuevo podemos definir a los operadores de forma muy similar. Con el único que realmente hay que tener mucho cuidado es con la implicación. Entonces A implicación B. Pues si se fijan aquí arriba, teníamos que iba a ser el complemento de A. ¿Dónde estaba? Aquí. El complemento de A o B. En este caso ya no lo vamos a definir así, sino que se define como el máximo de los X tales que X es incompatible con A y B pseudocomplemento, ¿no? Entonces, la definición se ve un poco más engorrosa, pero bueno, no es nada exuberante. Y de nuevo, lo que trata de hacer esto es arreglar y ya que ya no tuviéramos la implicación de la lógica clásica, que es una cosa muy, muy fuerte y que en ocasiones es medio contraintuitiva. Y ahora tener esta implicación de la lógica intuicionista que, bueno, se comporta como los intuicionistas querían, ¿no? Y entonces, pues la estructura resultante de hacer esto es lo que llamamos un álgebra de Heyting. Entonces, un álgebra de Heyting, simplemente es una retícula distributiva acotada que tiene pseudocomplementos, que para cualquier elemento yo tengo su pseudocomplemento, de la misma forma que un álgebra de Boole era una retícula distributiva acotada que tenía complementos, ¿no? Y bueno, aquí el teorema tal vez importante o interesante es que toda álgebra de Boole es álgebra de Heyting. Y pues si se fijan, ambas son retículas distributivas complementadas, perdón, acotadas. Las álgebras de Boole tienen complementos y las álgebras de Heyting tienen pseudocomplementos. Entonces, pues lo único que habría que probar, lo que queremos demostrar es que el complemento de un elemento A, pues resulta ser el pseudocomplemento de un elemento A. Y pues del complemento ya sabemos que A, y, y su complemento nos dan cero, que es la primera condición que deberían cumplir los pseudocomplementos, ¿no? Ahora, la segunda condición que deberían cumplir los pseudocomplementos es esta de aquí. Que si A y X es igual a cero, entonces
X es menor o igual que el pseudocomplemento de A. Pero bueno, eso también es verdad por uno de los ejercicios que vienen en las notas de David. Ustedes prueban que si, pues precisamente eso, ¿no? Que si A y X es igual a 0, pues esto es equivalente a que X sea menor o igual que el complemento de A. Entonces, pues aquí tenemos que el complemento de A pues cumple exactamente la definición de ser un pseudocomplemento. Eh, y entonces toda álgebra de Boole es una álgebra de Heyting. Lo contrario no es cierto. En las álgebras de Heyting, si estamos trabajando en una álgebra de Heyting, yo puedo tener que no se cumpla el principio del tercer excluido. Bueno, debería pasar porque ese era todo el objetivo de construirlas y sí, en una álgebra de Heyting en general no es cierto que el pseudocomplemento OA sea 1. Esto en general no pasa. Y entonces, pues resulta que de la misma forma que las álgebras de Boole son el entorno perfecto para trabajar con lógica clásica, pues las álgebras de Heyting son el entorno perfecto para trabajar con lógica intuicionista. Nosotros no vamos a entrar en demasiado detalle sobre las álgebras de Heyting, pero sí quería que tuvieran como clara, no solo lo que estamos haciendo y por qué las álgebras de Boole son tan importantes, sino también, pues, qué es esto de los pseudocomplementos y de las álgebras de Heyting y, pues, cómo se relaciona con esta construcción alternativa de la lógica intuicionista. Entonces, espero que les haya gustado. Cualquier duda me avisan.